María José Patiño, bienvenida a la Feria de la Música de la provincia de La Rioja. ¿Cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aprovechamos y agradecemos a la Secretaría de Cultura del Ministerio de Turismo y Cultura de la provincia por abrir este espacio y poder conversar con María José Patiño sobre las relaciones entre la música y la inclusión social. Muy bien. María José, ¿cómo entendés la música? La música, para mí, en mi actividad, es una herramienta que en nuestro caso es una herramienta de transformación social, como puede ser el deporte, como hay muchas actividades que muchas organizaciones recurren como herramientas de rescate social. Y la música en su sentido amplio es, para mí, es misteriosa y es sublime y es poderosa. Es una herramienta de sanación, una herramienta de hermandad, una herramienta de emoción. La música es realmente un concepto, una herramienta poderosa. Cuando la gente te ve trabajar y te conoce, te preguntarán muchas veces si sos directora de orquesta, si sos música profesional. ¿Cómo es tu relación con la música profesional? Soy gestora en un proyecto musical. Tengo antecedentes musicales en la familia que una vez que me empecé a meter en esta actividad y empecé a desarrollar este proyecto, pude relacionarlo con cosas de mi niñez. Una abuela cantante de ópera, una casa llena de música, una abuela pianista. Y bueno, entonces eso lo traigo desde la infancia a la música y es mi relación personal con la música. Pero después eso se asoció con una vocación de servicio muy grande, también desarrollada desde muy chiquita y de adulta dándome cuenta que, y estudiando un poquito para esta entrevista de la vida del maestro Abreu, que después hablaremos de él se planteó lo mismo que me planteé yo, de por qué algunos tenemos mucha oportunidad en la vida y otros tienen menos. Entonces la música yo la pude adoptar como una herramienta para poder brindarle distintas oportunidades a aquellos que no las tenían. Contame un poco cómo empezaste, cuáles fueron los primeros pasos en ese trabajo para articular la cuestión social con la musical. Fue fortuito, o sea, yo vengo convencida también, una mamá de 4 hijos, que la enseñanza musical es indispensable para cualquier ser humano. Creo que le brinda una calidad de vida diferente a aquellos que son amantes de la música o que estudian música para después enfrentar cualquier situación. Creo que la música hace que las personas sean más sensibles, que sean más solidarias, que sean más tienen otra formación humana quienes hayan estudiado transitoriamente un instrumento musical o que hayan estado vinculados con la música. Entonces, como madre, fue como una asignatura obligatoria que todos mis hijos debieran estudiar un instrumento musical, el que quisieran, y así pasamos desde el contrabajo a la guitarra, al piano, al violín, a la viola, y después, fortuitamente, un día por internet vi un video que era sobre el sistema de orquestas de Venezuela, y poco tiempo después de ver ese video, fortuitamente me propusieron liderar un proyecto musical. Una cosa encontró la otra. Creo en el fondo que todos estamos predestinados a algo y sin saberlo de alguna manera vamos acumulando las experiencias y los talentos para llegar a encontrar la pasión que descubrimos en la vida. En tu caso, bueno, una vocación de servicio, capacidad de gestión, la herencia familiar o la tradición familiar de la música. ¿Y cuáles fueron los primeros movimientos que tuviste que hacer para hacerte cargo de ese proyecto que te ofrecen o que te encontró? Claro, el proyecto me encuentra con una idea de un empresario cordobés que había visto una experiencia en América Central de un centro artístico para niños de poblaciones excluidas de ese lugar, y
Y bueno, entonces empezó a buscar gente en Córdoba que pudiera estar interesada en llevarla a cabo. Él financiaba el proyecto y encuentra en la Fundación Pro Arte Córdoba, que es una fundación, una de las más antiguas de Córdoba, hace más de 40 años, que se dedica al desarrollo artístico local, para que sea quien produzca este proyecto. Y bueno, y de alguna manera el empresario y la fundación encontraron esta tercera pata que era yo, que tenía la vocación para hacerlo, tenía el interés, tenía poco conocimiento, pero que bueno, empezamos a investigar cuáles eran los modelos que se adaptarían mejor a lo que nosotros estábamos buscando, y ahí empezamos de una tabula rasa, o sea, todo fue por experiencia, por intuición. Hoy, si tuviera que organizar el mismo proyecto, pero con los conocimientos que tenemos adquiridos, algunas cosas haría diferentes, otras iguales, pero bueno, fue un inicio totalmente intuitivo. Bien, ¿y con qué tipo de instituciones y con qué poblaciones sociales, qué grupos sociales trabajaste? Nosotros, cuando tuvimos que elegir la población, porque en estos proyectos muchas veces uno elige las poblaciones a las que quiere dirigir la actividad. En nuestro caso, nosotros muy tempranamente nos asociamos y firmamos un acuerdo con el Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. Entonces la población fue definida de entrada, que iban a ser niños de primaria de escuelas públicas provinciales, tratando de abarcar los distintos puntos de la ciudad, geográficos, y las poblaciones, según nuestra metodología, que es la metodología del sistema, estaba ya predefinida en que las realidades tenían que ser de alguna manera diferenciadas. Por ejemplo, buscaba una escuela que tuviera un perfil, una población de clase media baja, con una escuela que viniera de una zona roja de Córdoba. Porque la idea era también que los chicos, todos los chicos que integran nuestros proyectos, se conocieran otras realidades y no tenerlos sumergidos en la misma realidad en la que normalmente nacen, se desarrollan y mueren. Entonces, eso es lo que tuvimos en cuenta al elegir la población, pero es escuela pública provincial y escuelas de distintos barrios con distintas realidades. ¿Y con cuántas escuelas trabajaron? 12. Empezamos con un núcleo que eran 2 escuelas, después incorporamos un segundo con 3, después incorporamos una ciudad muy próxima a la capital, que es Nunquillo, que incorporamos 5 más, y el año pasado incorporamos una escuela nueva también. Así que son 12 las escuelas. Pero también está abierto a la comunidad, a cualquier persona del barrio, de barrios aledaños que se entere, cualquier niño es aceptado. Acá no hay una matrícula que uno tenga que esperar o tener alguna condición previa para poder ingresar. Cualquier niño, mientras esté en las edades de las orquestas que nosotros tenemos, puede ingresar. No tiene que tener el instrumento, no tiene que pagar y no tiene que tener ningún conocimiento previo. Y contame un poco cómo trabajan esos chicos. O sea, ¿es a contraturno o es en días especiales? Es a contraturno. Y muchas veces, porque a medida que ha ido creciendo el proyecto, los espacios escolares fueron escasos. Entonces trabajamos después de las clases de la tarde. Entonces nosotros invadimos las escuelas con estuches, atriles, con sonidos que eran en el horario de almuerzo, en el horario de la jornada extendida, en el horario después de clases. Así que bueno, tenemos clases que se pueden desarrollar en la mañana mientras la escuela está funcionando, o a la tarde después que la escuela deja de funcionar. Y en su momento pico, digamos, del proyecto que vos liderás, ¿cuántos chicos llegaron a estar trabajando en el sistema? Casi 300 chicos. El año pasado terminamos con 250 chicos arriba del escenario. 300 chicos. Y ya han pasado por las filas de la Mediterránea más de 400, 500 niños. Y recién hablabas un poco que esto se articuló, se motorizó con la parte privada, con la parte personal y también con el Estado, ¿no? Uh-huh. Con la parte pública. Uh-huh. ¿Esto puede funcionar sin alguna de esas patas o crees que es una articulación necesaria? Es necesaria, y creo que predominantemente que el Estado es el que tiene que estar presente. Es muy difícil mantener en el tiempo estos proyectos
sin ese apoyo. Los programas más exitosos a nivel mundial que yo conozco están muy apoyados y muy respaldados por organismos estatales y organismos privados muy, muy grandes y que confían y apoyan estos proyectos. Nosotros el modelo pedagógico que elegimos es el modelo del Sistema de Orquestas y Coros de Venezuela. Un modelo que empezó hace más de 4 décadas, creado por una increíble persona, una misión de servicio que se llama el maestro José Antonio Abreu. Ese fue el modelo que nosotros elegimos, y cuando hablamos de modelos, aun cuando nosotros tratamos de replicarlo a la perfección, yo fui capacitada un mes en Venezuela junto con otros, la conclusión que he llegado que todo esto también depende de la idiosincrasia y de las culturas donde nosotros vivimos, ¿no? Esto para comparar los éxitos. El éxito del programa de Venezuela es ellos tienen clases de lunes a sábados, no tienen restricción horaria. Si una orquesta tiene que ensayar 16 horas porque no salió alguna cosa, trabajan 16 horas. Las personas que trabajan en el sistema solo trabajan con ese empleador, digamos. Entonces, bueno, nosotros cuando importamos el modelo a Argentina, que en Argentina empezó hace más de 20 años, que Abreu eligió a la Orquesta Escuela de Chascomús como su semillero en la Argentina, y bueno, y el proyecto de Córdoba, podría decirte que es el primer hijo legítimo del sistema en Argentina, porque todas nuestras bases y todos nuestros esquemas de trabajo fueron creados en base a lo que el sistema en Argentina, en este caso la Orquesta de Escuela de Chascomús, nos indicó. No éramos una orquesta que preexistía y después nos asimilamos al sistema, sino que somos hechos y nacidos y criados con el sistema de Venezuela. Las características de este modelo es que cualquier niño, cualquier persona puede hacer música. Convencida de que la música es transformadora y que es una herramienta para que un ciudadano sea un ciudadano de pleno derecho, que adquiera los bienes culturales de su país, de su ciudad, de su comunidad. El modelo puede realizarse en cualquier comunidad. En Venezuela tuve el placer de poder ver todos los proyectos que ellos tienen. Ellos tienen proyectos en las cárceles, tienen proyectos de coros de guantes blancos, de manos blancas, perdón, que son los coros de los niños sordomudos. Trabajan con el niño nonato, o sea, trabajan con las madres embarazadas, tienen programas hospitalarios para niños, para adultos, tienen programas en las escuelas, que es como un proyecto que yo quise, que sería un ideal para cumplir en Córdoba, que dentro de la jornada extendida, que es una característica de la escuela primaria de la ciudad de Córdoba, la orquesta sea una de las asignaturas. Entonces, bueno, tienen ese proyecto escolar y después tienen el proyecto de los núcleos, como nos trabajamos nosotros, que trabajan en distintos barrios, en distintas ciudades, que los niños asisten todos los días y tienen sus ensayos generales los días sábados. O sea que es una tarea, una actividad que se desarrolla 6 días a la semana, si hace falta 7 también. Nosotros hemos replicado parte de esa intensidad, porque como cualquier habilidad, mientras más uno la practique, así decía también el maestro Suzuki, que la ejecución musical y el talento equivalen a 10.000 repeticiones de una actividad. Cualquiera que la repita 10.000 veces logra los resultados. Bueno, el modelo es el mismo. Los niños, a diferencia de una educación y un modelo convencional de conservatorio, los niños empiezan aprendiendo a tocar y después a leer. O sea, primero, sin entender lo que están haciendo, lo hacen, y siempre se les pone una meta mucho más difícil de la habilidad que tienen. Y así es que, por ejemplo, el proyecto de Córdoba, con 4 años de funcionamiento, los chicos estaban tocando repertorio original sinfónico, y a lo mejor le preguntas a esos niños exactamente que te describan la partitura, en qué consiste, y lo teórico no lo van a poder decir,
pero pueden tocar la Quinta Sinfonía de Beethoven en original, sin ninguna adaptación ni ningún arreglo. Hablaste de Chascomús, nos contaste un poco de Córdoba. ¿Qué otras experiencias conoces vos en la Argentina? Hay muchas, hay tantas como en la Argentina lo que yo veo es que hay tantos proyectos como comunas, como gobernaciones, como ministerios. En Argentina, después de 6 años, todavía me cuesta entender qué proyecto corresponde al Ministerio de Educación de la Nación, cuál del Ministerio de Cultura de la provincia, cuál es de un municipio, cuál es un proyecto independiente. Creo que es una pena, en el fondo, porque aun cuando hubo mucho esfuerzo puesto en el proyecto del Bicentenario que se hizo en Argentina, y que ahí nucleó, había en todas las provincias un programa o varios. Últimamente eso se ha desmantelado un poco. Evidentemente la cultura siempre muchas veces va en relación a la economía, ¿no? Y a los recursos que quienes están a cargo creen que la cultura merece, cuando yo creo que, como decía Abreu, el que toca el alma de un niño con la música lo salva para siempre. Entonces la cultura, la música, cualquier rama artística debería ser política de Estado, en mi opinión. Pero bueno, conozco muchos modelos. En La Rioja, por ejemplo, ya que me están haciendo esta entrevista de la Casa de Cultura de La Rioja, que les agradezco muchísimo siendo de cordobesa, hay unos proyectos maravillosos que yo conozco, que es la Orquesta Montivero y el proyecto Angelelli, con quienes he tenido el gusto de participar en festivales o en seminarios, en actividades organizadas por la Universidad Nacional de Córdoba. Después están los proyectos, como ya te mencioné, del Bicentenario. Hay muchos, hay muy muchos. Ahora te pregunto, hablamos de vocación y de disposición, y hablamos de recursos y de articular el Estado con los privados. ¿Cuál sería para vos un modo de funcionamiento ideal en el cual él y los proyectos se sostengan en el tiempo, que los chicos terminen siendo profesores de los chicos nuevos, que la música se vuelva una profesión en algunos? ¿Cómo lo imaginás? Yo creo en la articulación Estado y quienes somos parte de la sociedad civil. Yo soy una convencida que el Estado todo no lo puede lograr. No sé si debe tampoco, pero no lo puede hacer. Creo que quienes recurren a la idea de que el Estado debe solucionarlo todo, yo no estoy de acuerdo. Creo que el modelo que nosotros tenemos en Córdoba es muy alentador, digamos, porque el Estado nos brinda una estructura, nos brinda financiamiento, pero la gestión la deja a cargo de una entidad privada y de los privados. Entonces nosotros le sacamos ese peso de la gestión y creo, sí, en estas organizaciones mixtas, creo que es lo mejor. Bien. Contanos de alguna experiencia que haya sido virtuosa y exitosa, como que también sirva como modelo o como norte para otras orquestas más pequeñas o grupos que se quieren constituir y quieren empezar en esto, digamos. ¿Cómo habría que hacer para llegar a un objetivo ideal, digamos, en el plazo de 1 año? ¿Para una organización que arranca de cero? Sí. ¿Qué necesitamos? ¿Cuáles son los jugadores Necesitamos fundamentales? Alguien que nos dé los instrumentos, que eso muchas veces es lo más fácil, aunque uno no lo crea. Lo material es indispensable, es muy fácil de lograr. Lo difícil es encontrar los profesores que estén dispuestos o que tengan tiempo, porque en la Argentina también los músicos tienen múltiples trabajos. Son muy pocos los músicos que puedan dedicarse full time a un proyecto de esta naturaleza. Entonces, bueno, encontrar personas apasionadas que crean en los niños, que tengan tiempo para dedicarle, que estén dispuestos a sacar cualquier vestigio de educación conservadora y antigua,
y poder pasar desapercibido por la afinación la desafinación de un violín, sabiendo que con el tiempo y con la perseverancia, con la insistencia, con el ejemplo, con la pasión y con una entrega enorme, ese niño lo va a lograr. Bien. Los instrumentos, los docentes Pagos, los docentes que no tengan que ser ad honorem, o sea, un docente bien pago. Después muchas veces el problema que tienen estos proyectos es tener una sede, o tener un lugar, tener un espacio idóneo, porque se necesitan para una orquesta sinfónica compuesta de tantos instrumentos distintos, se necesitan muchos espacios. He presenciado ensayos, nosotros cuando a veces un profesor me dice no tengo un aula, bueno, bien un árbol, debajo de un árbol. O sea, pero el espacio también es importante, tener un espacio, tener los instrumentos, poder pagar los sueldos a los profesores, capacitar a los profesores en la metodología, porque es una metodología nueva, muy diferente, que cuesta ablandar al músico formado tradicionalmente para que acepte, para que crea en esta metodología. Bien. ¿Y los músicos, los chicos? Todos. ¿Se prenden rápido? ¿Les cuesta? ¿Cómo es? No, los chicos y las familias. Las familias. Para muchos de estos niños, para muchas de estas comunidades, los instrumentos eran desconocidos. Anécdotas hay muchas de la primera vez que llevamos un violonchelo y creían que era una guitarraza, diríamos en Córdoba. Creían que estaban reservados solamente una élite. Nosotros tenemos mucha gente que ha hecho trabajos con la población de la Mediterránea, una última tesis de psicopedagogía, acopió muchas entrevistas a los docentes, las directoras también, descreídos muchas veces de que ese niño revoltoso en el aula no iba a ser capaz de estar 4, 5, 6 horas como nosotros lo tenemos, sentado en una silla con un instrumento, en silencio, en posición de descanso, esperando el turno para que le toque, y el niño lo logra. Entonces la comunidad del barrio, la comunidad de la familia, todos ellos muy impresionados, y me desvié porque me olvidé la pregunta, discúlpame, ¿por qué llega esto? Pero bueno, creer que todos pueden lograrlo es un factor imprescindible también, de que no hay que tener ninguna condición previa, porque es un instrumento de educación, es una herramienta de socialización, es una herramienta para que estos niños el día de mañana se puedan desempeñar en cualquier otra área, aunque no sea la musical. Eso es lo que brinda este proyecto. Vuelvo a una parte de la pregunta anterior que nos fuimos. Contanos una experiencia que haya sido sumamente gratificante para vos, para los docentes y para los chicos. La más reciente, la del año pasado, a finalizar, nosotros arrancamos con niños de 4º grado en las escuelas donde las poblaciones son muy pequeñas, aceptamos chicos de hasta 6º grado. Y bueno, y el año pasado egresó nuestra primera alumna y ingresó, no solo que intentó, sino que pudo ingresar y pasar las estancias de evaluación de la Facultad de Artes, y hoy es una estudiante de viola de la Universidad Nacional de Córdoba. Eso es que aun cuando no es nuestro objetivo que los niños sean músicos, pero bueno, ya tenemos nuestra primer música que pretende ser una música profesional dentro de nuestras filas. Otra experiencia muy importante, que nosotros tenemos un sistema de becas, logramos tener padrinos, porque tratamos de irnos también del área de la música, tratamos de hacer apoyo escolar, tratamos de estar ahí para todas las familias cuando tienen algún inconveniente en sus vidas, ya sea jurídico, médico. Bueno, en este caso tenemos un programa de padrinazgo, y 2 de nuestros alumnos están cursando la escuela secundaria en una escuela privada con orientación en música. Entonces la oportunidad de esos niños que de no haber existido a lo mejor la Mediterránea, no hubiesen tenido esa oportunidad. Bueno, y respecto de esas experiencias virtuosas, contanos algo que sea un poco más colectivo y que involucre a la orquesta en funcionamiento pleno. Creo que las experiencias más significativas que han tenido los niños son los festivales.
formar parte de orquestas multitudinarias de 600, 700 niños, de viajes, salir de Córdoba, que muchos niños no han salido de su barrio. Entonces los viajes han sido, y la participación en los festivales, donde uno también se encuentra con maestros muy formados, conocer chicos de otras provincias. Para el niño yo creo que son experiencias muy significativas y que son muy motivadoras. Tener esa posibilidad de interactuar con niños de otros lugares es muy impactante. Una experiencia nuestra muy, muy importante también fue que a los 3 años de comenzar el proyecto, 5 de nuestros niños fueron seleccionados para la Orquesta Infantil Argentina. Entonces, bueno, fue un desafío, ¿no? Porque cada vez que uno participa de estas actividades especiales, se agudizan la cantidad de horas de dedicación, de formación. Es un niño que puede estar 8, 10, 12 horas ensayando en un mismo día, que es un concepto que cuesta mucho, que los padres, que las escuelas, que todos puedan aprender, ¿no? Y creer hasta qué punto esto está bien y hasta qué punto está mal. Pero el padre agradecido también, porque son horas de que el chico no está ocioso y que está contenido y está formándose. Así que bueno, los viajes serían participar de grandes festivales, son experiencias como muy importantes para los niños. ¿Y cómo reaccionan los chicos cuando van a un teatro y están del lado de los músicos, no? Bueno, ese es un problema también, porque cuando nuestros conciertos siempre son, los conciertos finales tenemos el gran placer de poder realizarlos en la sala mayor de la provincia de Córdoba, que es el Teatro San Martín. Y bueno, y entonces se cree que son profesionales, entonces por ahí hay que bajarlo un poquito a tierra. Pero bueno, sí, poder acceder a esos espacios que ellos creen que están vedados para ellos. No saben y no conocen que ese espacio es propio y que les pertenece y que tienen derecho a pisar ese escenario y tocar ahí. También cambiar esa concepción, ¿no? del músico profesional, que son muy pocos y que muy pocos tienen esa oportunidad. Estos proyectos vienen a romper con ese paradigma y que ese universo musical es un derecho de todos. Y las familias me imagino que también, ¿no? Habitar esos espacios, apropiárselos por un día aunque sea. No voy a olvidar nunca el primer concierto del Teatro San Martín, donde inclusive yo misma presté ropa y zapatos a madres que me pedían por favor, que no podían, que creían que tenían que ir con una vestimenta especial al teatro. El orgullo que sienten los padres de ver a sus hijos tocando en una orquesta y en esas salas, son experiencias que ellos que emocionan y es tan fácil, ¿no? Proveerle a los niños de estas experiencias. Hay que estar dispuestos a hacer el intento nada más y un poquito de trabajo, porque el Estado lo brinda. Pero bueno, tener gente que los mire a los niños, que se interese por brindarle la mejor educación. Porque nosotros no nos conforma que un chico toque de cualquier manera. Le vamos a exigir para que lo toque hasta que lo toque bien, que lo toque afinado, que dé el máximo de su esfuerzo para lograr algo, para no confundirlos también y creer que da igual tocar una obra incompleta o tocarla con una mala postura, ¿no? Porque eso después es la enseñanza para el futuro, que sea un ciudadano respetuoso de las normas y que sea un ciudadano pleno y que sepa comportarse e insertarse a la sociedad. María José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Feria de la Música. Hasta pronto.